5. Esta sería la videoconferencia 6. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria. Estamos en la videoconferencia número 6 del módulo de políticas y gestión de los sistemas de salud. En esta ocasión vamos a estar desarrollando un tema también de importancia relacionado a la legislación en salud o legislación sanitaria, de tal suerte que tengamos una aproximación a este concepto y que les permita al gerente en salud no solamente cumplir con los criterios del principio de legalidad, sino que también orientar su accionar a criterios de alta eficiencia y eficacia con un nivel de calidad que le permita diferenciarse respecto a otros gestores. Todo el componente de legislación de salud es tan importante porque te permite desarrollar toda esa visión, ¿verdad? Que es de mucha importancia en la prestación de los servicios de salud. Vamos a estar desarrollando una situación bastante importante en este abordaje metodológico, ya que le dimos la bienvenida a la clase. Ya se aclaró la importancia del aula virtual respecto a que revisen las calificaciones. Hay también observaciones a cada uno de sus trabajos y lo que se esperaría que a los próximos trabajos que usted presente vaya mejorando. En el componente de la bibliografía de la semana 2 y 3, ustedes pueden encontrar algunos ejemplos, buenas prácticas de algunos trabajos que han presentado, de tal forma que les permita a ustedes ubicarse sobre el nivel de calidad que se espera en los trabajos que ustedes van a presentar. Vamos a dar un repaso de la clase anterior y desarrollar el tema de legislación en salud. Recuérdense, la participación de ustedes es la evaluada, ¿verdad? Es importante que mantengan activa su cámara y que participen. Eso es lo que le garantiza su nota respecto a cada una de las intervenciones en la videoconferencia 6. Los objetivos de esta videoconferencia son los aquí planteados, están relacionados a la legislación en salud. Me mencionaban la importancia que todo esto ya está ubicado en cada uno de los bibliografías, dependiendo de la semana, para que ustedes siempre estén repasando estos videos y puedan ubicarse, ¿verdad? Sobre la trascendencia de cada uno de los temas. Recordemos de la clase anterior que dijimos que las políticas públicas no es más que la ruta a seguir, lo que se espera que una administración realice de cara a garantizar, alcanzar cada vez más niveles superiores en cuanto a alcanzar eficiencia, eficacia y de igual forma para el sector salud impactar en los indicadores sanitarios. Debemos de tener claro que hay políticas de todos los ámbitos de la vida nacional, pero que a nosotros nos interesa aquellas que van dirigidas a la salud, porque determina para el gerente en salud aquellas prioridades a tomar en cuenta y cómo el aspecto de la mesogestión de la macrogestión, perdón, se traduce en la meso y la microgestión. Esto parte de que el gerente en salud conozca el contenido de su política nacional o institucional. Aún en las instancias privadas hay criterios relacionados con la misión, la visión, vinculados a la política del establecimiento privado. El gerente debe tener claro cada uno de estos componentes. Hicimos un énfasis que toda política pública debe de caracterizarse porque al momento de evaluar se debe determinar la delegación del poder real que ha existido a muchos actores para actuar de manera concadenada, simultánea y articulada. De igual forma, se debe de saber identificar cuáles son los recursos que se les ha asignado, tanto materiales, económicos y personales, para impulsar la prioridad institucional que se ha determinado.
dentro de los aspectos claves de toda política pública se debe tener en cuenta el proceso de elaboración, el proceso de difusión, de implementación y un aspecto que en muchas ocasiones no se le pone la atención que se merece relacionada a la evaluación de la política y por supuesto partiendo de una buena evaluación contar con elementos que permitan su actualización. Dijimos que se esperaría que una política pública relacionada a la salud tenga al menos una vigencia de 5 años. Si antes de 5 años ha existido una modificación en la realidad, lo adecuado es no esperar hasta los 5 años para actualizarlo. Acá debemos de tener en cuenta que las políticas públicas, en este caso de salud, pueden elaborarse partiendo de diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, el proceso puede partir de la redacción de los titulares, cuando concurre la capacidad técnica con la capacidad política. Y de igual forma puede ser por delegación de técnicos, generalmente son consultorías donde participan actores internacionales y en su caso por el un proceso de elaboración participativa, que es todo el ejemplo que ustedes han podido leer en el libro de políticas públicas en el contexto de la reforma de salud. Adelante, Jackie Serrano. Hola, buenas noches, doctor. Con respecto a eso el problema de las políticas públicas, más que todo se da porque no se le da un seguimiento debido a los cambios de gobierno, ¿verdad? Que el gobierno nuevo no le parece, o aunque la idea pueda ser buena, como es del gobierno anterior, como que no le da su seguimiento. Y con lo de la reforma, pues lo ideal, digamos que hay dos formas para plantearlas, por decirlo así. Una es Como que tuvo problemas en la conexión. Jackie, Problemas en la conexión. no te escuchamos, Jackie. ¿Puedes volver a repetir, por favor? No sé si fui yo el que tuve problemas de conexión. ¿No me escuchan o no escuchan a Jackie? Ayúdenme, por favor, los otros participantes. Creo que Jackie tiene problemas de conexión. Jackie, no te escuchamos toda la última intervención. Yo creo que tuvo problemas de conexión. Cuando tenga mejor conexión, participa, ¿verdad? Te vamos a escuchar de igual manera, porque es bien importante. Jackie Serrano estaba planteando la responsabilidad que tienen cada uno de los gobiernos en cuanto a asumir las políticas públicas que ha dado buenos resultados y que te permite seguir mejorando los indicadores sanitarios. En otros países, principalmente los desarrollados, se le da una continuidad al desarrollo institucional que se ha priorizado a partir de las políticas. Y eso les permite mantener un estándar de vida aceptable y con criterios de disminución de los indicadores de morbimortalidad y con un seguimiento responsable que van hasta las estadísticas de cada uno de los casos desde hace muchos años atrás, y eso requiere pues una madurez institucional y democrática en nuestro país para que ese escenario no sea que cada nuevo gobierno implique borrón y cuenta nueva, sino que sea una continuidad de las buenas decisiones, por supuesto, ¿verdad? Reflejadas en las políticas y si no en su defecto, derogarlas y plantear el nuevo rumbo a seguir, porque esa está dentro de sus facultades, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ustedes deben de tener un principal énfasis en el aspecto de, sí, ya que nos dimos cuenta, te escuchamos hasta el momento que tú manifestaste que era importante que cada gobierno asumiera el seguimiento de
de la política pública sí daba resultados positivos, ¿verdad? No sé si ya tiene mejor conexión. Pues ¿Me yo espero escuchas? que sí. Adelante. No, decía que como que hay dos maneras de hacer estas políticas. Una es desde arriba, digamos, desde el Estado hacia la población, que es como lo más políticamente correcto, entre comillas, pero a veces por lo mismo que el siguiente gobierno no le da seguimiento, es más difícil mantenerlo en el tiempo. En cambio, cuando se da porque, digamos que la población exige o empieza a ver la necesidad de una nueva política o un nuevo plan, una nueva reforma, entonces el Estado puede tomar esa como sugerencia y hacer la parte, pero es más difícil porque a veces pues la población puede pedir cosas que no son sustentables en el tiempo. Entonces el problema más que todo es ese, de que cada gobierno piensa diferente, cada persona que llega al poder tiene una idea diferente y entonces dice, no, esto no me parece, aunque funcione. Sin duda, esos son los retos que tenemos como sociedad democrática en el siglo XXI, ¿verdad? Y por eso la importancia que ustedes como gerentes en salud se formen desde una perspectiva académica, ¿verdad? Con el objeto de poder trascender más allá de estar iniciando con borrón y cuenta nueva cada quinquenio. Entonces, es bastante los retos que tenemos y en la medida que se amplíe el nivel de conocimiento y los gerentes en salud tengan esta maestría, por ejemplo, se les permite otro enfoque, más allá del aspecto temporal que pueda significar un quinquenio, una administración sanitaria. Entonces, cuando ustedes tengan a la mano un documento de política, deben de ponerle atención, ¿verdad? Por supuesto, considerando los acuerdos y el considerando te permite ubicarte, ¿verdad? ¿Cuál era el espíritu por el cual se promulgó la política? Una introducción te explica sobre el tema y la importancia de haber sido priorizado. En los antecedentes, este apartado debe de elaborarse a partir de otro documento auxiliar que se hace previo a la elaboración de la política, que es el diagnóstico situacional. Yo les mencionaba en la clase anterior que en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria ustedes pueden encontrar el diagnóstico situacional de los servicios de sangre y el diagnóstico situacional del cáncer en el país, que permitió dar un adecuado antecedente a la situación en que se encontraba el país en esos temas. Posteriormente viene el contexto, o sea, la realidad por el cual se logra avanzar en este tema priorizado, y los principios, que son aquellos criterios fundamentales para dar el rumbo al contenido de la política. Posteriormente, usted, si tiene poco tiempo, le sugiero que se vaya de un solo los objetivos, y de cada objetivo surgen 2 o 3 estrategias. De cada estrategia, recordemos que tampoco van a haber 7 objetivos en una política, ¿verdad? Generalmente son aceptables entre 3 a 5 como máximo, ¿verdad? El objetivo general y de 3 a 5 objetivos específicos. De cada objetivo específico surgen las estrategias. Generalmente son 2 o 3 estrategias por cada objetivo. Y de las estrategias surgen las líneas de acción. A nivel operativo, a nivel de meso y microgestión, usted debe estar pendiente de las líneas de acción para determinar la forma en cómo la va a operativizar en su establecimiento de salud. Esto le permite garantizarle que usted esté en sintonía con la prioridad que la institución ha dado, de tal suerte que pueda desarrollar acciones concretas en su establecimiento de salud sin estar esperando que se lo exijan, ¿verdad? También en la clase anterior hicimos una diferenciación conceptual referente a las políticas públicas, tanto políticas de gobierno como políticas de Estado, y planteamos que requiere de la aprobación de una ley para que una política de gobierno, que en nuestra realidad es quinquenal, pase a constituirse en una política permanente, o sea, que los siguientes gobiernos tengan la obligación de impulsarla. Y esto se traduce a partir
de la conformación de una ley. Hay todo un fundamento legal vinculado a la importancia de elaborar políticas públicas, no solamente en el Código de Salud, un documento de 1988, y de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que era el que estuvimos discutiendo en una de las clases. Por ejemplo, el artículo 40 y 41 del Código de Salud se ubica sobre la relevancia de determinar, planificar y ejecutar la política nacional de salud. Y de igual forma, en la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, en su artículo 8, 14 y 17, te define y le remarca los mecanismos por el cual se va a exigir la política nacional de salud. Es más, en la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se abre la puerta para elaborar también políticas en temas específicos. Por eso es importante que ustedes conozcan el gran abanico de políticas nacional de salud que ha existido, que van desde temas de lactancia materna, medicamentos, salud mental, salud de los pueblos indígenas, talento humano en salud, y otros sinnúmeros que llegan hasta un total de 19 temas. De tal forma que ustedes sepan que tanto los miembros integrantes como colaboradores tienen una herramienta de integración a partir de la política nacional de salud y de las políticas nacionales específicas en salud que el ente rector promulgue. Acá le da tanta importancia porque es donde se debe de definir el modelo de atención, el modelo de provisión y gestión. Usted conceptualmente debe de conocer estos conceptos y por ello se les ha solicitado en una de las líneas de discusión del foro semanal 2 que usted plantee conceptualmente cada uno de estos modelos. Ahora vamos a desarrollar el tema de legislación en salud, que también puede ser conocido como legislación sanitaria. Pero antes, no sé si tienen alguna pregunta de políticas, algún comentario de políticas antes de pasar al otro tema, para que no se piense que vamos muy rápido, muy intensos. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Jackie Serrano y después Teresa Reyes. Adelante. Entonces, como gestores, ¿cómo se podría hacer para que una política sea permanente? O sea, ¿qué tendríamos que hacer o cómo podríamos plantearla para que el gobierno siguiente o la persona siguiente la mantenga? Pues básicamente la manera técnica como se mantiene es con la promulgación de la ley, ¿verdad? Cada gobierno está en la facultad de definir sus prioridades cada quinquenio, ¿verdad? Pero si hay alguna política de gobierno que fue priorizada en X quinquenio, pero es de tanta relevancia que pasó a constituirse en política de Estado a través de una ley, el gerente en salud está en la obligación de integrarla a su plan operativo anual. Acciones que la va a identificar en el contenido de la ley, principalmente en vamos a ver, en las líneas de acción, ¿verdad? En las líneas de acción son aquellos aspectos que te permite traducirla en tu establecimiento de salud. Si usted quiere que un tema mantenga la relevancia, como gerente, inclúyalo en su plan operativo anual. De lo contrario, ese tema va a pasar al olvido dentro de sus subalternos. Adelante, Teresa Reyes. Buenas tardes. Justamente con esa diapositiva que tenía ahí puesta, doctor, con la anterior. Ajá, con esa, fíjese que tengo una inquietud. Las políticas públicas
Según esa diapositiva, unas son políticas de gobierno y otras son políticas de Estado. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Recordemos para el caso de salud que la política de gobierno es aquella promulgada por el ente rector, en este caso Ministerio de Salud, y son de los temas priorizados que consideren en su visión de gobierno. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud hasta da un listado de todos los temas que se pueden priorizar para dar un impacto favorable en los indicadores sanitarios. Por supuesto, en nuestra realidad republicana, cada gestión ejecutiva dura 5 años. Entonces se esperaría que la política de gobierno tenga una vigencia de 5 años. Ahora, si se pretende que se mantenga el accionar de esa prioridad en un momento determinado a futuro y vaya más allá del gobierno que le dio origen, es necesario que la Asamblea Legislativa promulgue, apruebe una ley en ese mismo tema. Y así esa política de gobierno pasa a ser una política de Estado. Hemos tenido muchos ejemplos en el país. Por ejemplo, ya mencionábamos la política de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, que le dio origen a la ley del mismo nombre. De igual forma, la política nacional de medicamentos le dio origen a la ley de medicamentos. ¿Qué pasó entonces de una política de gobierno a una política de Estado? Debemos de tener en cuenta que el documento de política es diferente al de la ley. Muchas de las leyes exigen que se elabore una política. Y si esta política ya estaba vigente, entonces es necesario actualizarla. ¿Cuáles son los casos en el sector salud? Por ejemplo, en el tema de salud mental. Primero, se elaboró durante la reforma de salud la Política Nacional de Salud Mental y eso permitió alcanzar un consenso con todos los actores involucrados para proponerlo en conjunto a la Asamblea Legislativa. Y eso permitió la promulgación de la política, perdón, de la ley de salud mental. Esa ley exige que se elabore una política nacional de salud mental. Entonces, se derogó la política de gobierno y ya se elabora una política de Estado conforme a la ley del sistema de salud mental. No sé si me doy a entender. Entonces, ustedes no vayan a pensar que la ley viene a sustituir a la política de Estado, sino que en muchas ocasiones la ley exige la creación de un documento de política, que es el rumbo a seguir a los próximos 5 años. Le da una exigencia a cada gobierno para que prioricen ese tema y defina públicamente cuáles van a ser sus prioridades. Bueno, doctor, entonces de lo que yo le he entendido es que la política de Estado prevalece independientemente de la gestión que esté de gobierno, independientemente del gobierno que esté de esos 5 años, tiene, digamos, el asidero legal en la Asamblea Legislativa. Así es, con la ley respectiva. Ajá, y se me ocurre también ahí la parte del aborto, ¿verdad? El aborto, en El Salvador en algún momento estuvo validado la parte del aborto terapéutico, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora hicieron una reforma y está desde la Asamblea Legislativa que ya ni el aborto terapéutico está vigente, ¿verdad? Entonces, sí, esa es una política de Estado en ese ejemplo, ¿verdad? Sí, esa es una política de Estado. Así es. Muy bien. Gracias. Adelante, Karen Castillo. Karen Castillo, adelante. Gracias, doctor. Con respecto siempre al mismo tema, ¿verdad? Creo que tenía una pregunta bastante similar al que acaba de hacer la licenciada, pero sin embargo ya lo resolvieron. Entonces solo me quedaría quizás como abonar otro ejemplo
que sería el de la ley de nacer con cariño y la ley de estar juntos, creo que al final ya es algo que quedaría como una ley de Estado, ¿verdad? Que ya es algo que Una lo pueden política de retomar. Estado. Ajá, como una política de Estado, perdón, que ya es algo que tendrían que retomar los siguientes personas que vengan al ministerio independientemente del partido que sea. Así es, eso sería lo que esperaríamos y lo comentábamos, ¿verdad? De la responsabilidad que tiene el gerente en salud de tener ese conocimiento, de tal forma de que no implique borrón y cuenta nueva cada 5 años y que aquellos aspectos positivos no se tomen en cuenta. Adelante, Cristian Muñoz. Sí, doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta que me estaba surgiendo con lo del ejercicio 2 en relación a los códigos de salud y las políticas de salud. Yo he interpretado que los códigos de salud proporcionan como la base legal y que pueden como enmarcar, ¿verdad? Y que las políticas en salud son las que orientan cómo se debe de aplicar, en este caso, las políticas que están hechas, digamos, orientadas a la salud, como que el código de salud es el que regula. Me nace esta incertidumbre porque en el código de salud se establecen ciertas cosas, ¿verdad? Pero a veces hay políticas que están como orientadas a tal código, ¿verdad? Entonces, no sé si yo estoy mal. Excelente, sí es, ¿verdad? El Código de Salud es la base legal que te da la orientación, ¿verdad? El mandato que te determina lo que tienes que hacer, pero la forma en cómo lo vas a hacer y el nivel de prioridad que le vas a imprimir como gerente está determinado en las políticas respectivas. Por eso es de trascendental importancia para el gerente en salud conocer cuáles son las políticas públicas en salud vigentes para poder orientarse sobre los temas que debe de impulsar. La forma en cómo se va a hacer, el camino a seguir, a eso se refiere las políticas públicas de salud. Ahora, digamos pues que cada cambio de gobierno está en la potestad de cambiar las prioridades, ¿verdad? Pero lo que se esperaría que lo que está bien lo continúe siendo, ¿verdad? No se desmonte y a comenzar de cero nuevamente, ¿verdad? Entonces esos son los retos que tenemos como sociedad. Adelante, Ingrid Carrillo. Sí, doctor, buenas noches. Y entonces, como ya explicaba con las preguntas que los compañeros hacían, que cuando una política se convierte en política de Estado, como decía Teresa, se convierte como en permanente, pero ¿cómo se revoca una política? De política de salud. Ajá, Pues política de salud. recuérdense que no es una ley, ¿verdad? No vayan a confundir que la ley es igual a la política, sino que es potestad del ente rector, ¿verdad? Así como hacerlas, derogarlas. Entonces le corresponde al ministro de Salud, ¿verdad? Definir cuáles son las prioridades y derogar aquellas que considere que ya no están vigentes. Lo que se esperaría por doctrina es que todas aquellas políticas de gobierno que tienen más de 5 años, derogarlas, ¿verdad? Y dar una explicación si van a seguir siendo una prioridad o no. Esa era mi otra pregunta, si siempre toda política debe durar, una vez ya aprobada, 5 años, de 3 a 5 años mencionaba como mínimo, siempre, ¿sí? No se puede derogar antes de ese periodo. A menos que haya un cambio de la situación sanitaria tan evidente que sea necesario una nueva política. Por ejemplo, un avance tecnológico que no se tenía hace un año y ahora ya se tiene, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, para el diagnóstico de la tuberculosis o del VIH, que ya hay hasta pruebas orales que anteriormente no se tenían. Entonces, ya podés, a partir de ese avance tecnológico, adecuar la política relacionada para que no quede desfasada. Gracias. Muy bien, entonces ahora entramos al tema
de la legislación en salud. En primer momento, siempre es importante partir de la generalidad del concepto. Aquí vamos a comenzar con el primer concepto de ley, que es toda aquella regla jurídica dictada por la autoridad competente, o sea, una ley en el país solamente puede ser promulgada por la Asamblea Legislativa y las leyes locales, que se llaman ordenanzas municipales, por los consejos municipales. Esas son las autoridades competentes, ¿verdad? Para ordenar o prohibir alguna acción en consecuencia, o sea, buscando la justicia y el bien común. Partiendo de este concepto elemental de ley, ¿verdad? Ahora vámonos al de legislación. Legislación es el cuerpo de leyes, o sea, varias leyes que regulan determinada materia o ciencia. Y aquí se miran reflejadas las costumbres, los principios, tanto morales y éticos de una sociedad en un tiempo determinado. Por eso ustedes van a ver que puede hacer que alguna ley ya no tenga ningún valor en este momento histórico, porque hasta la miraríamos extraña, porque no refleja la realidad actual con sus principios éticos y morales que se pueden estar vigentes respecto a una ley, por ejemplo, que se promulgó hace 35 años, ¿verdad? El ejemplo, el Código de Salud. Entonces, la legislación es el conjunto de leyes vinculados a un mismo tema. Adelante, Cristian. Sí, doctor. Muñoz. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué si hacen políticas cada año, cada gobierno, el Código de Salud sigue siendo el mismo desde hace años, al igual que el Código de Trabajo? ¿Por qué razón? Porque eso es una de las respuestas planteadas, es una de las preguntas planteadas en mi libro de aproximación al derecho sanitario y legislación en salud. Y la respuesta que doy es que lamentablemente en nuestra sociedad no se le da prioridad a la certeza jurídica del personal de salud. Por ello, hubo un sinnúmero de conflictos al inicio de la pandemia COVID-19, porque no estaba actualizada la legislación relacionada a la cuarentena y habían lesiones a derechos fundamentales de libre circulación, pero que debía haber estado actualizada antes de implementada. Y hubo ahí un choque entre principalmente el órgano ejecutivo con el legislativo. Por tanto, la responsabilidad de toda sociedad es mantener actualizada su legislación en salud, partiendo del enfoque doctrinal de la alimentación y orientación técnica que dé el derecho sanitario. Adelante, Cristian. Sí, siempre siguiendo eso, ya usted mencionaba, pero y entonces la responsabilidad ya sabemos que es de los poderes del Estado. Sin embargo, como personal de salud, ya usted nos dice que nosotros tenemos el reto de trascender en ese aspecto, pero en realidad, si nosotros estamos en el campo, ¿cómo podemos hacer para llegar como a ciertos puestos? Porque muchas veces nosotros en el área de salud estamos enfocados tanto a la práctica y nos quejamos bastante de ciertos aspectos, tanto laborales, Sí. pero cuando hay personas que quieren cambiar, el mismo sistema les corta las alas. Esto es bastante complicado porque también en la universidad, según tengo entendido, la Universidad Nacional tiene un modelo bastante atrasado de enseñanza. Creo que a raíz de todo eso es como que estamos en lo mismo, ¿verdad? No sé si yo estoy mal. Pareciera una lucha cuesta arriba, pero en la medida que nos perfeccionamos en el conocimiento, en la medida que el gerente en salud tiene en cuenta el principio de legalidad y criterios de calidad que hagan que su accionar sea con eficiencia y eficacia, en esa medida tenemos que incidir como, como científicos académicos para que esa
realidad cambie. También las universidades tienen un llamado a hacer ese impulso hacia la sociedad y no digamos las gremiales de salud respecto a garantizar, por ejemplo, que todo el marco legal relacionado a la salud esté actualizado, ¿verdad? Y eso implica, independientemente de la creencia político-partidaria que tengan, lograr incidir en la sociedad política para que se actualice. Y eso requiere mucho conocimiento técnico. Entonces, por eso la importancia que ustedes se estén formando en este tema. Y ya le doy la palabra a Teresa Reyes, y desde nuestro rol, señalarlo, fundamentarlo con artículos académicos, enviar memorándum a las instancias superiores para que en algún momento se vuelva una realidad, ¿verdad? Consumir revistas científicas que les permitan a ustedes ampliar el baraje de la gerencia en salud, va a tener que tener una incidencia. Sería a largo plazo, ¿verdad? Porque en el país todo cuesta. Adelante, Teresa Reyes. Hola, no, nada más comentar, ¿verdad? De que a veces hay cosas que se dan dentro del quehacer del gobierno y pues a la universidad no se le toma en cuenta. Ahí tenemos la ley de educación, por ejemplo, la nueva ley de educación superior. Prácticamente la universidad fue invitada, trabajó en todo lo que es la nueva ley, pero ya en ausencia de la universidad retomaron lo que querían y lo que no lo volvieron a poner, y entonces así, por eso es que muchas cosas pareciera que la universidad está invisibilizada, pero prácticamente a veces nos han utilizado como institución y hemos trabajado en muchas instancias del Estado y se nos ha tomado en cuenta como universidad en las cosas que convienen y en algunas que no, ¿verdad? Eso también hay que mencionarlo. Nada más eso, doctor. Muy bien, por esos retos que tenemos, ¿verdad? Ustedes, miren, las exigencias que les hago en sus trabajos escritos, ¿verdad? En la medida que el profesional en salud puede expresarse más allá de una videoconferencia, más allá de una conferencia presencial, nos queda por la comunicación escrita. Entonces, es una obligación de este módulo a ustedes afinarlos para que sus trabajos tengan una calidad aceptable a nivel regional e internacional y que sea publicable, ¿verdad? Imagínense ustedes cada uno de sus trabajos que ustedes están presentando en este módulo sea para publicarlo en una revista internacional, una revista nacional o internacional. Pero el reto también está en que nosotros veamos de que a pesar de las adversidades en el país, hay producción académica, hay revistas científicas, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nos quedamos cortos en cuanto a esa exigencia como profesionales que tenemos, porque el aspecto laboral es cansado, ¿verdad? Yo igual estoy en un establecimiento de salud, redoblar esfuerzos para superar ese cansancio físico y mental para estar en un escenario de propuesta, de análisis, de dar los planteamientos en los diferentes espacios gremiales, académicos, ¿verdad? Que a usted se le permita y que haga la diferencia, porque usted tiene un posicionamiento basado en la técnica, academia, en la ciencia. Es un gran reto. Entonces, ya vimos el término unitario de ley, el conjunto de legislación, y de ahí parte la legislación en salud. Aquí lo vamos a entender la legislación en salud como al conjunto del marco legal relacionado a la salud de un país determinado, que te permite garantizar que hay un soporte legal para el accionar sanitario, de tal forma de que permita encauzar las decisiones administrativas en el amplio espectro
y lo complejo que implica cada establecimiento de salud. Esto te permite garantizar que hay una certeza en cuanto al fomento y protección de la salud de la población. Debemos de tener claro que la legislación te modula conductas, ¿verdad? La ley te permite o te prohíbe. Por tanto, en la medida que se homogeniza el abordaje en determinados procesos de salud que son complejos, en esa medida hay un nivel de respeto frente a lo aceptable a nivel individual, comunitario y de la sociedad en general. Ahora, debemos de tener claro que cuáles son las instancias que le dan origen a la legislación en salud en El Salvador, porque en la medida que sepamos la caracterización de cada una de estas dependencias, en esa medida vamos no solo a ubicar su jerarquía, sino que también vamos a ubicarla en cuanto a exigencias que se le plantean al gerente en salud. Y así tenemos pues que, en primera línea, para aquellos que elaboran, que dan origen, que le dan vida a la legislación en salud, se encuentra la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es uno del poder legislativo, tendientes a producir leyes. También en nuestro sistema jurídico, el presidente de la República tiene una facultad de creación de la legislación en salud. De igual forma, el Ministerio de Salud como ente rector, y hay unos organismos específicos como el Consejo Superior de Salud Pública y instancias del Sistema Salvadoreño de Calidad, dos instancias importantes, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, OSARTEC, y el Organismo Salvadoreño de Normalización, OSN, que también tienen la facultad de crear legislación en salud. Y no podemos dejar de mencionar también para el ámbito de la creación de legislación en salud a nivel regional centroamericano a COMIECO. ¿Cuáles documentos dan origen cada una de estas instancias? Por eso usted, al tener un documento legal en sus manos, ya debe de saberlo diferenciar de qué instancia se refiere. Porque en algunas ocasiones los tenemos en nuestras manos y como que fuera y le decimos cualquier nombre, ¿verdad? Es como que si yo me llamo Víctor Amaro Rivera Martínez y me diga Víctor Augusto Rivas Muñoz, no soy yo, ¿verdad? Entonces, de igual forma, la exigencia que ustedes le pongan atención a la hora de referirse a cada documento legal. Y así, el órgano legislativo, o sea, la Asamblea Legislativa, es la encargada de la ratificación de los instrumentos legales internacionales. Aquí, aquellos que vimos, se recuerdan, tratados, convenios, convenciones, que una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, ya entran en el ordenamiento jurídico nacional, abajo de la Constitución de la República. También son los encargados de aprobar los códigos. Los códigos son un conjunto de temas vinculados de un mismo ámbito. Así tenemos en el país varios códigos. Por ejemplo, el que más nos interesa es el Código de Salud. Pero también ustedes pueden saber que existe el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa el código. Y también la Asamblea Legislativa es la encargada de promulgar, de aprobar, de dar origen a las leyes. Adelante, Teresa Reyes. Sí, doctor. Los códigos, ¿cómo son considerados? ¿Son instrumentos jurídicos, técnicos? Me gustaría saber ese detalle.
Si ustedes se recuerdan, en la pirámide de Kelsen, nosotros planteábamos en la cúspide a la Constitución de la República. En el segundo peldaño, a los instrumentos legales internacionales. Y en el tercer peldaño, a los códigos y leyes. Están al mismo nivel de las leyes, porque son aprobados por la Asamblea Legislativa. Solo que a nivel regional e internacional hubo toda una tendencia para que no hubiesen varios temas dispersos y se reunieran todos en un código. Y es por eso que tenemos diferentes tipos de códigos en el país. Yo concuerdo con ese abordaje. Es mejor tener un solo código de salud con todos los temas de salud que andar buscando nuevas leyes que a veces ni se encuentran, ¿verdad? Pero el código está en el mismo rango, en el mismo nivel que las leyes. Ahora vamos al órgano ejecutivo. El presidente de la República es el encargado de aprobar los reglamentos de leyes. Para el caso de salud, tiene que ser por iniciativa del interrector, en este caso el Ministerio de Salud, quien lleva la iniciativa a la Secretaría Técnica de la Presidencia para que en el ámbito jurídico se discuta y sea aprobado por el presidente de la República. De igual manera, los acuerdos y decretos ejecutivos parten de, que tienen que ver con salud, parten de la Presidencia de la República, el órgano ejecutivo. El Ministerio de Salud es el encargado de promulgar los instrumentos técnicos jurídicos. Se recuerdan todos aquellos que vimos, ¿verdad? De los que se publican en el diario oficial, las normas sanitarias, listados oficiales, los listados de insumos que ya no se publican. Estamos hablando de las estrategias, estamos hablando de las guías clínicas, de los lineamientos técnicos. Todos ellos, ese conjunto de documentos son los instrumentos técnicos jurídicos. Adelante, Tania Miranda. Doctor, buenas noches. Una pregunta, cuando se habla de decretos tanto ejecutivos como legislativos transitorios, ¿a qué se refiere exactamente? Se refiere al hecho de que solo van a estar vigentes por determinado tiempo. La transitoriedad se da, por ejemplo, que va a estar vigente de septiembre a noviembre. No sé si ustedes han visto algunas ordenanzas municipales transitorias para la dispensa de cobro de mora. Es porque solo va a estar vigente en el tiempo y uno tiene que leer y ahí en el contenido del documento tiene que decir de qué fecha, qué fecha. Si no dice transitoria, es que ya queda permanente. Gracias, doctor. Teresa Reyes, adelante. Sí, doctor, tengo esta inquietud y me quedé con esa duda cuando se abordó esta parte y es con respecto a lo que se publica en el diario oficial, porque no todo se publica. Entonces yo quiero saber qué es lo que se publica en el diario oficial. Todo aquello que regula conductas hacia terceros, exigencias que te enmarcan tu derecho, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los lineamientos técnicos no se promulgan en el diario oficial porque no hay una exigencia para afuera del ministerio, sino que solo para el personal hacia adentro. Todo aquello que va hacia afuera, por ejemplo, notificar la tuberculosis, la obligatoriedad de recibir atención, va en una norma sanitaria y por tanto se publica en el diario oficial. Es como que si fuera una microley, ¿verdad? Pero en el ámbito administrativo. Y el listado oficial de medicamentos por exigencia de la ley de medicamentos. Debemos de estar pendientes de la nueva ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria para ver si se va a mantener esta exigibilidad. Ahora, vamos con el Consejo Superior de Salud Pública, que tiene instrumentos técnicos jurídicos específicos, con el nombre de Requerimientos Técnicos Administrativos, RTA, de tal forma que son aplicables a los procesos relacionados a
el Consejo Superior de Salud Pública. Funcionamientos de clínicas privadas, el seguimiento del sello profesional, todo está a partir de documentos que se llaman requerimientos técnicos administrativos. OSARTEC es el encargado de promulgar los reglamentos técnicos salvadoreños, RTS. Estos han logrado desarrollarse a partir de amplios temas vinculados a la inocuidad de alimentos, a la potabilidad del agua, a la calidad de insumos, que es a partir de OSARTEC, donde participa el Ministerio de Salud, que se promulgan estos RTS. Hay un caso particular vinculado al Organismo Salvadoreño de Normalización, OSN, porque promulga normas técnicas salvadoreñas, NTS, y estas son de aplicabilidad voluntaria. El OSN es la instancia referente de las normas ISO en el país. Por tanto, si una instancia quiere cumplir con toda la normativa de calidad que le plantea la OSN, ustedes están invitados a consumir esos productos. Yo recientemente, sin hacerle propaganda a ningún establecimiento, pude estar en la Pampa del Volcán. Por favor, cuando vayan a ese establecimiento, busquen en un pilar a la entrada, casi enfrente del pasillo de los baños, está la acreditación de OSN, que lo certifica como una instancia que cumple con los criterios de calidad, de inocuidad de alimentos. Entonces yo, con toda confianza, voy a consumir ahí. De igual forma, hay otros sellos de calidad que a partir de las normas técnicas salvadoreñas de aplicabilidad voluntaria, algunos productos lo tienen. Yo les invito a que vayan a ver de todas las marcas de yogur, cuál tiene el sello de calidad de OSN. Y por favor, consuman esos productos, porque están cumpliendo con la normativa y están cumpliendo más allá con criterios voluntarios. Y eso le da certeza al consumidor. Y para finalizar, otra instancia que está relacionado a la generación de legislación en salud, se encuentra el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, que funciona con todos los ministros de Economía del área centroamericana. Acá se promulgan los reglamentos técnicos centroamericanos, RTCA, y estos tienen una aplicabilidad en Centroamérica y República Dominicana. Incluyen también Panamá, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan que en temas de medicamentos, en temas de inocuidad de alimentos, en temas de calidad de productos, hay RTCA que son de aplicabilidad obligatoria vinculados a salud en El Salvador. Por tanto, COMIECO tiene también ese rol en el ámbito sanitario. De esta forma, ustedes están viendo que no solamente es trascendente la legislación en salud, las leyes, los códigos, sino que también todos los documentos vinculados a la administración sanitaria del MinSal, Consejo Superior de Salud Pública, Sistema Salvadoreño de Calidad y COMIECO. De tal forma que hay una riqueza que ustedes están invitados a investigar. ¿Alguna pregunta respecto a las instancias que dan origen a la legislación en salud? ¿Se tiene clara la jerarquía de cada una de ellas partiendo de las videoconferencias anteriores donde se les explicó la pirámide de Kelsen? ¿Se tiene claro que cada una tiene un ámbito y por tanto, como gerentes en salud, debemos de investigar si está relacionado a nuestro quehacer profesional, a nuestro establecimiento de salud? Esos son retos que en muchas ocasiones no se plantean y se nombra personal jefatura sin esta riqueza de conocimiento y por ende están mayormente predispuestos a cometer errores. ¿Preguntas, comentarios? Adelante, Cristian Muñoz. Yo lo único que puedo decir, doctor, que nosotros
quizás a veces no estamos muy acostumbrados a leer porque nosotros en enfermería nos encanta la práctica y nos enfocamos tanto a perfeccionarnos, pero hoy platicaba con mi compañera que realmente nosotros nos acomodamos y estos aspectos son tan relevantes porque bueno, en el Seguro Social pasan muchas cosas que uno dice, híjole, si yo implementamos esto y podría ser más eficiente quizás, pero sí hay que leer bastante porque, bueno, usted sabe bastante y para que nos esté dando todo ese tipo de conocimiento, creo que lo resumen porque leer ese código de salud para mí ha sido, o estar viendo artículos enfocados a eso y analizarlos y llevarlos a una realidad, pues considero que a veces es poco aplicable. A veces, y a veces se aplican de manera, no sé, a veces improvisada en nuestras jefaturas o políticas que ellas ni saben que existen. Entonces eso es bien delicado también. Exacto, muy, muy delicado, ¿verdad? Que decirlo, ¿verdad? Hay jefaturas que se alegran al ser nombrados y no tienen ni la capacidad mínima para hacer valer el principio de legalidad. Es casi un atentado, ¿verdad? Entonces, por eso la trascendencia y el esfuerzo que ustedes están haciendo. Y por eso mi responsabilidad de imprimirles en ustedes el entusiasmo para que estudien, para que profundicen y van a ser diferentes, van a lograr ser una luz en cualquier escenario. Sus mismos compañeros lo van a buscar, ¿verdad? Tengan mucho cuidado que en el ámbito de salud, cuando uno comienza a brillar, también comienzan las zancadillas. Entonces, sepan también ser cautelosos, ¿verdad? Hay algunos compañeros de ustedes de otras cohortes que manifestaban de que las mismas jefaturas le tenían celos y lo comenzaban a bloquear, ¿vea? Pero eso son gajes del oficio. Su responsabilidad es estar en un nivel profesional óptimo que le permita estar acorde, ¿verdad?, a las exigencias profesionales a nivel general. Y por qué no decirlo, poder hacer la diferencia si usted es nombrado como jefe. El síndrome del martillo, coméntenos el síndrome del martillo, Teresa. Ese tiene que ver con que nadie puede ir sobresaliendo porque el que puede le va. Bueno. A eso se refiere el síndrome del martillo. Le dan con el martillo, así es un riesgo, ¿verdad? Entonces sí. Usted limítese a proyectar un nivel de capacidad, ¿verdad? Pero tampoco vaya a andar metiéndose queriendo resolver aspectos que no están dentro de su competencia, ¿verdad? Es bien complicado, eso también implica mucha madurez emocional, implica el saber hasta dónde tiene sus facultades y que lo mejor para los casos delicados es plantearlo por escrito, ¿verdad? Esa es la recomendación porque uno le permite leerlo con tranquilidad. Generalmente en nuestras sociedades somos muy impulsivos, ¿verdad? Y mezclamos sentimientos en procedimientos gerenciales, mezclamos como el temperamento y cosas que no tienen que estar, no tienen relación alguna. Entonces, mejor usted escriba y al día siguiente lo lee y si se entiende, lo corrige y va a ir viendo que es una buena opción para ir brillando, ¿verdad? Que es lo que esperamos de ustedes. Yo les voy a pedir ahora, en esta sesión, yo también les voy a enseñar cómo van a leer leyes, ¿verdad? Por el comentario que nos hacían Cristian Muñoz, es cierto, al personal de salud es viendo una ley, le entra el sueño, ¿verdad? No logra identificar la importancia, lee el código de salud y tanta vuelta y no se concreta nada. Entonces ahora vamos a ver cómo se leen los documentos legales. Les voy a pedir por favor que en el receso, vamos a hacer un receso de 10 minutos porque ustedes van a buscar una ley de legislación en salud. O sea, no me vayan a buscar la ley de medio ambiente, la ley de el código penal, vean, no, sino que leyes relacionadas a salud. Y esas
vamos a hacer ejercicio práctico en esta videoconferencia para que usted logre captar todos aquellos puntos relevantes de esa ley y pueda, como gerente de salud, ya tener una idea general de lo que trata. Porque siempre sucede en los establecimientos de salud que hay emergencia, hay más bien la necesidad de estar dando respuestas inmediatas a una serie de situaciones complejas, medio complejas y cotidianas, pero es de estar tomando decisiones rápidas. Entonces eso le va a permitir a usted fundamentar sus decisiones a la luz de poder dar una lectura rápida a un documento, ¿verdad? Entonces, posteriormente vamos a ver la clasificación de la legislación. Nos quedaríamos aquí antes del receso. Por favor, no se desconecten, manténganse ustedes conectados y nos vemos en 10 minutos, ¿verdad? Que sería, según mi reloj, vamos a verlo, a ya son a las 7:20. Por acá nos vemos a las 7:20. Gracias.
5, 4, 3, 2, 1, probando sonido. Ya estamos de nuevo por acá en el último tramo de esta videoconferencia 6. Por favor, den sus manifiestos que ya estamos por acá. Gracias, Ingrid Carrillo. Vamos conectándonos para reactivar. Denme todos. Gracias, Cristian Muñoz. Janet. Muy bien, vamos a reactivarnos. Haciéndoles el llamado para reactivar el seguimiento que tenemos en esta videoconferencia 6 del módulo de políticas y gestión de los sistemas de salud. Les había mencionado de que buscaran una ley, ¿verdad?, relacionada a la salud, de la legislación en salud, ¿verdad? Y que ustedes la tengan preparado ahí, ¿verdad? Ténganla a la mano, porque vamos a hacer un ejercicio práctico en el desarrollo de esta clase. Muy bien, entonces ahora debe de tener en cuenta que hay diferentes componentes, o sea que la legislación en salud está conformado por diferentes tipos de documentos y que aquellas que desarrolla las directrices generales para la atención sanitaria caen dentro del componente de atención sanitaria. Aquellas que te definen la organización interna de las instituciones sanitarias caen dentro del componente orgánico. Y hay también del componente garantista, que te desarrolla los deberes y derechos tanto de la ciudadanía como del personal de salud. Y el componente mixto es cuando una ley no logra tener más del 50% más uno de alguno de los tres anteriores componentes. Es así pues que tiene del componente tanto de atención sanitaria, componente orgánico y de componente garantista, ¿verdad? Que no logra una mayoría, entonces esa cae dentro del componente mixto, ¿verdad? Ahora, estas son, por ejemplo, de las leyes, espero que ustedes tengan alguna de estas leyes, de las que vamos a poder identificar que forman parte de la legislación sanitaria salvadoreña y que en la medida que se estudie cada uno de su contenido se va a ir ubicando, ya sea de atención sanitaria, orgánico, garantista o de contenido mixto. El ejemplo más clásico de componente mixto es el Código de Salud, porque tiene componente orgánico. Ahí está, por ejemplo, todo el fundamento del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, están componentes vinculados a la atención sanitaria y está reconocimiento de derechos. Entonces, no hay un componente que sobrepase el 50% más uno, entonces estamos ante un ejemplo típico de componente mixto, el Código de Salud. Pero, por ejemplo, la ley del Consejo Superior de Salud Pública y la Junta de Vigilancia Profesionales cae dentro del componente orgánico, así como la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud o la ley del CIBASI. De igual forma, la ley del Seguro Social, la ley de ISBM, la ley de FOSalud son del componente orgánico. Del componente garantista, el ejemplo más claro es la ley de deberes y derechos de los pacientes y de los prestadores de servicios de salud, porque te reconoce derechos. Al igual forma, la ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana, que reivindica todos los derechos de las personas con VIH frente al Estado. Pero esa ley tiene un componente orgánico que no lo debemos de dejar fuera, porque te define, por ejemplo, a la Comisión Nacional de VIH, CONAVI, que anteriormente era la CONACIDA. Entonces, estos componentes deben de tener claridad, y en la medida que ustedes logren leer el documento,
en esa medida van a poder identificar cuál es cada uno de estos componentes. Ya dentro del aspecto de análisis de cada una de las leyes, ustedes deben de tener en cuenta que se pueden plantear en 4 escenarios. El primer escenario son las condiciones y contextos previos a la creación de la ley. Es necesario identificar los actores nacionales, internacionales, claves, las condiciones sanitarias que estaban vigentes en ese momento. Doctor, no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ahora sí. Bueno, les mencionaba que el escenario, por ejemplo, 2, se define por ubicar las posiciones parlamentarias vinculadas a el tema que se está legislando, así como aspectos vinculados a la vigencia. Por ejemplo, hay leyes que te dicen que van a ser vigentes hasta dentro de 8 meses. La mayoría de las leyes es vigentes 8 días después de ser aprobadas en la Asamblea Legislativa. Esto se llama vacatium ley, pero hay algunas que son más meses porque requieren más preparación institucional. Ese es el contexto de promulgación. Y el escenario 3 te define el contenido de las leyes y su relación con otras leyes, ¿verdad? De tal forma de que sea armónica la aplicabilidad de esa ley. Y el escenario 4 se define por el análisis del impacto, definiendo las transformaciones institucionales, abordaje sanitario y presupuestario. Ahora vamos a ver la técnica para que ustedes lean un documento de ley. Yo les voy a pedir que alguien me diga qué ley escogió. Adelante, Jackie Serrano. La ley del seguro. La ley del seguro social. Muy bien. Entonces, para que usted ubique para qué sirve esa ley, debe de identificar el objetivo. El objetivo generalmente está en el artículo 1. ¿Qué dice la ley del seguro en el artículo 1? Léalo, por favor. Ok, ahorita. Dice capítulo 1, artículo 1. De acuerdo al artículo 186 de la Constitución, se establece el seguro social obligatorio como una institución de derecho público que realizará los fines de seguridad social que esta ley determina. Y luego dice un número 4. Muy bien, el artículo 2. Dice, el seguro informa riesgos a que están expuestos los trabajadores por causa de A, enfermedad, accidente común, B, accidente de trabajo o enfermedad profesional, C, maternidad, H, invalidez, D, vejez, E, muerte y F, cesantía involuntaria. Entonces, te define para qué es la ley, el objeto, ¿verdad? Generalmente está en el artículo 1 o 2. Veamos, Jocelyn Aguillón, ¿cuál es su ley? Yo escogí la de promoción, la ley de amor convertido en alimento, del fomento, protección y apoyo a la lactancia. Lee el artículo 1, por favor. En el artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho de todas las niñas y niños a la lactancia materna,
a través de la adopción de medidas que aseguren entornos y condiciones adecuadas para fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, realizando los primeros 1000 días de vida, fomentando la nutrición segura y suficiente para los lactantes. Entonces, recuerden, en el artículo 1 a usted les va a responder para qué sirve la ley. Y ese es el objeto. Veamos, Cristian Muñoz, ¿cuál ley tiene? Yo elegí la ley de ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Lea el objeto generalmente planteado en el artículo 1. El objeto de la presente ley es regular y garantizar los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como los prestadores de servicios en el ámbito público, privado y autónomo, incluyen el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, el objeto te responde para qué sirve la ley. Entonces, usted siempre debe de buscar el objeto en el artículo 1 y 2. Ahora, el ámbito de aplicación es hacia quién se le va a exigir la ley. Generalmente está entre el artículo 2, 3 o 4. Teresa Reyes, ¿cuál había escogido usted? El Código de Salud. El Código de Salud. Ahora, lea el artículo donde está el ámbito de aplicación. Voy a leer el 2. Adelante. Dice, los organismos estatales, entes autónomos y en general los funcionarios y autoridades de la administración pública, así como los particulares, sean estas personas naturales o jurídicas, quedan obligados a prestar toda su colaboración a las autoridades de salud pública y coordinar sus actividades para la obtención de sus objetivos. Ese es el artículo 2. Muy bien, ahí está el ámbito de aplicación, ¿verdad? ¿Hacia quién se le va a exigir esta ley? Adelante, Tania Mari Miranda. ¿Cuál ley tiene usted? Yo tengo la ley de salud mental, doctor. Léame el ámbito de aplicación. Generalmente está en el artículo 2, 3 o 4. Exacto. Artículo 2. Están sujetos al cumplimiento de la presente ley los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, que incluye al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, establecimientos de salud privados, las instituciones relacionadas indirectamente con la salud mental y las personas naturales. Además, el núcleo familiar, el representante o responsable de la persona. Excelente. Entonces, ahí queda claro hacia quién se le va a exigir, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el ente rector. Todas las leyes que tengan como ente rector al Ministerio de Salud forman parte de la legislación en salud. Y usted generalmente lo debe de buscar entre el artículo 5 y algunos hasta el 10. Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio más difícil. Ingrid Carrillo, ¿cuál ley tiene? Fíjese, doctor, que yo elegí la ley se llama, pero es que él dice reglamento de la ley para la prevención, control y atención de los pacientes con cáncer, pero entonces no es una ley, sí es reglamento. Así es reglamento de la ley, ¿verdad? Aunque cumple con todas las características que estaba mencionando, porque en los artículos que está... Sí, porque tiene una función legislativa, ¿verdad? Pero busque mejor la ley. Vale. La ley respectiva. Adelante, Karen Castillo. ¿Cuál ley había buscado usted? Gracias, doctor. Yo había encontrado básicamente lo de las atribuciones con respecto a lo de la Junta de Vigilancia, que era parte de las leyes relativas al sistema de salud. No lo entiendo. ¿Cuál ley buscó? Perdóneme. Dígame el nombre de la ley.
leyes relativas al sistema de salud del Salvador. No, pero esa no es ninguna ley, ese es un compendio no, busque por favor una ley, busque una ley específica. Vaya. Muy bien, démosle a Fabiola Flores, adelante. Buenas noches, doctor. Yo busqué la ley especial para la constitución del Fondo Solidario para la Salud. Ajá, muy bien. Ahora busque por favor cómo es una ley orgánica. Usted debe de buscar quién es la instancia que va a ser la macrogestión en esa institución. Generalmente está entre el artículo 5 hasta el 17 aproximadamente. ¿Cuál es la máxima instancia? En la estructura orgánica que dice, artículo 5, el FOSALUD tendrá como ente de administración y dirección a un consejo directivo. Exacto, el cual está entonces, integrado. Muy bien, entonces usted ya sabe que el ente rector es el consejo administrativo de FOSALUD. ¿Me explico? Ahora, tratemos en esa misma ley. Identifique dónde está el objeto. Busque el artículo 1. El artículo 1, el objeto de ley. Dice que la presente ley tiene como objeto establecer los mecanismos legales para el financiamiento y gestión de programas especiales para la conservación de la salud pública. Busque el ámbito de aplicación. ¿En qué artículo lo va a buscar? En el 2. En el 2, ajá, adelante. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esa ley? Y dice el artículo 2, solo dice como la creación del fondo, como para qué se creó la FOSALUD. Dice que crease el Fondo Solidario para la Salud, que en adelante es FOSALUD, entidad de derecho público de carácter técnico y de utilidad pública, de duración indefinida, con una personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario, el cual será inscrito al Ministerio de Salud y a la Asistencia Social. Entonces, siendo una ley orgánica, le define que le crea una instancia que se llama de tal forma y que con quién está relacionado. Ese es el ámbito de aplicación. Entonces, miremos el artículo 3. El 3 dice que FOSALUD tendrá como responsabilidad administrar eficientemente los recursos que le corresponden, dando escrito cumplimiento a lo que presente la ley señalada en el artículo 1, sin perjuicio de la responsabilidad de dar cuenta pública de sus acciones al menos una vez al año. Excelente. Entonces usted logra rápidamente identificar para qué sirve la ley, logra identificar cómo se va a aplicar o qué instancia da origen y el ente rector, ¿verdad? Ahora vamos a ver a Vanessa. No, tú eres Vanessa, ¿verdad? Que no, Fabiola estaba participando. Adelante, Vanessa Fuentes. ¿Cuál ley tiene usted? Vaya, doctor, yo encontré, dice Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Vaya, ahora dígame usted cuál es el objeto de esa ley. ¿Dónde lo va a buscar? En el artículo 1. Muy bien, dígame, ¿para qué sirve la ley? Dice, el objeto de la presente ley es regular y garantizar los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como los prestadores de servicio en el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo institutos de seguro social. Entonces usted ya le responde cuál es el objeto. ¿Cuál es el ente rector de esa ley? Para el cumplimiento de la presente ley, el ente rector será el Ministerio de Salud. ¿Qué artículo es? Artículo 3. Muy bien, entonces usted ya rápidamente define para qué sirve la ley, a quién va dirigido y quién es el ente rector, ¿verdad? Siempre que sea el Ministerio de Salud, usted está ante la legislación en salud. Si usted mira una ley y es otra instancia, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya no forma parte de la legislación en salud. ¿Está relacionada a la salud? Sí, es una ley relacionada a la salud, pero no forma parte de la legislación en salud. Muy bien.
Ahora, el numeral 4 va dirigido a que usted defina la instancia que le da origen. Esta usted debe de revisar más allá del artículo 10 hasta la mitad de la ley, si da origen a alguna instancia nueva, ¿verdad? En algunas ocasiones las leyes no dan instancias, no dan origen a instancias nuevas. Entonces, usted responde, esta ley no le da origen a ninguna instancia, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, este es un poquito más complicado. Josué Lobos, ¿cuál ley tiene? Tengo la ley de salud mental. Ajá. ¿Qué instancia da origen a la ley de salud mental? Y dejémoslo buscar porque está algo difícil. Vamos a pasar Sí, a estoy Vanessa. buscando ahorita. Búscala. Vanessa Castillo. Karen Vanessa Castillo. ¿Cuál ley tiene? La ley Nacer con Cariño. En esta, en el artículo 4 realmente solo dice, para efectos de esta ley se entenderá. Así de que yo supongo de que no. No, esos son los conceptos básicos. Y de ahí el artículo 5 nos manda básicamente a lo que es los derechos de la mujer en relación con el embarazo. Claro, claro. Pero usted debe buscar más abajo si le da origen a una instancia. Atribuciones de los integrantes y la entidad responsable. Ahí, ese es el ente rector, ¿verdad? El ente rector, ¿de quién es? A cargo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Exacto, que el encargado, el ente, la cabeza del Sistema Nacional Integrado de Salud es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero en esa instancia también, como es bien gruesa esa ley, Nacer con Cariño, ¿verdad? Ustedes deben de buscar si le da origen a alguna instancia. Es más difícil, en la medida que vamos avanzando se va haciendo más difícil. Pero hay leyes que sí fácilmente se identifican a instancias que dan origen. Vamos a ver, Diana Iglesias, ¿cuál ley tiene usted? Hola, buenas noches. La ley de medicamentos. Muy bien. Tomemos en cuenta que hasta hace 2 semanas esta ley ya quedó sin efecto. Sin embargo, para efecto práctico, vamos a ver qué instancia daba origen esa ley. Quiero ver. Está el objeto en el artículo 1, en el artículo ámbito de aplicación, entre el 4 al 7 el ente rector y más abajo te dice a qué instancia da origen. Uy, permítame. Esa ley da origen a la Dirección Nacional de Medicamentos. Sí, Entonces, solamente que aquí dice, pero... Créase la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Entonces ustedes deben de tener claro que si la ley da origen a una instancia, poder identificarla. Para el caso de la ley de medicamentos, le daba origen a la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Ahora, Josué Lobo identificó si la ley de salud mental le daba origen a alguna instancia. Ese doctor que menciona que corresponde a iniciar la planificación, organización y utilización, formulación y ejecución de la política nacional de salud mental. Todo el aire. Ese es el ente rector. No respire. Respire normal. Ese es el ente rector, ¿verdad? Respire pero normal, muy bien. el nivel de creación de nueva instancia, la ley de salud mental no da una instancia. Se menciona al final que se debe desarrollar un programa, ¿verdad? Pero vamos a ver otra que sí nos puede identificar en ese aspecto. Okay. Ingrid Carrillo, sí, adelante. ¿Cuál tiene usted?
Sí, ya busqué la ley de prevención, control y atención de pacientes con cáncer. En la ley dice, bueno, estamos buscando las instancias que dan origen. Bueno, no sé si esta parte donde dice en el artículo 9 que dice todos los prestadores de servicios de salud pública y privados deberán cumplir con las normas de atención de pacientes de cáncer establecidas por el ente rector de acuerdo a la clasificación o niveles de atención de los establecimientos de salud y sus funciones que les son atribuidas. No, ese es el nivel de aplicabilidad, ¿verdad? De los instrumentos técnicos jurídicos. Pero la ley sí, esta del cáncer sí da origen a una instancia. Doctor, cuando se refiere a una instancia que da origen, se refiere en concreto a que a algún a una dependencia administrativa, a una institución. Por ejemplo, como el MinSal. No, el MinSal es el ente rector, ¿verdad? No le da origen una ley, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley de prevención y control a la infección por el VIH, entre el artículo 5 al 15, se da origen a la Comisión de Prevención de VIH, CONADI. Anteriormente, en la ley del fomento, protección, apoyo a la lactancia materna, se le daba origen a la Comisión Nacional de Lactancia Materna. Pues fíjese, aquí en la ley están otros artículos, pero entonces podría ser donde menciona que la Red Nacional de Atención del Cáncer. Exacto. Y el Banco Nacional de Medicamentos e Insumos Oncológicos. Exacto, esa ley da origen a esas instancias, porque antes no estaban. ¿Me explico? ¿A qué nivel de artículo está? En el artículo 7 de esta ley menciona que la Red Nacional de Atención del Cáncer es el ente rector, y luego menciona... Perdón, ¿quién es el ente rector? Aquí dice que el ente rector, en estrecha coordinación con los prestadores de servicios de salud que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud con la capacidad instalada de cada uno, organizará la Red Nacional de Atención del Cáncer. En adelante la red, ¿no? Esa es la instancia que da origen, la Red Nacional para la Atención del Cáncer. Y también el banco. Y luego menciona el artículo 8. Correcto, en el artículo no sé si 8 con eso, menciona... Muy bien, sí, no sé si con eso, pero el ente rector es diferente. El ente rector te lo define entre el artículo 3 al 4. Sí. ¿Logro ubicar el ente rector? Sí. ¿En qué artículo? Léalo, por favor. En el artículo 4, el ente rector en la aplicación, ejecución y seguimiento de la presente ley es el Ministerio de Salud. Excelente, muy bien, vaya. Entonces a ustedes ya les dan un documento legal, ustedes le van a buscar para qué sirve, que es el objeto, el artículo 1. Ámbito de aplicación, a quiénes se los va a aplicar en el artículo 2 o 3. Ente rector entre el artículo 3, 4 o hasta 5. Instancias que da origen del 5 al 15. Búsquele si da alguna. Algunas no dan origen a ninguna. No se va a preocupar usted, porque el legislador determinó no darle origen a ninguna. Pero la mayoría de leyes sí le da origen a instancias administrativas. Y al final, usted tiene que ir buscando las prohibiciones y sanciones, ¿verdad? Todo el componente de nacer juntos, todo el componente de el amor convertido al alimento y crecer juntos, por alguna razón inexplicable, no le colocaron prohibiciones y sanciones. Pero la doctrina legislativa te plantea que hay que plantear prohibiciones y sanciones, ¿verdad? Y en la actualidad, la mayoría de leyes para los procedimientos se aplica la ley de procedimientos administrativos. Y en los artículos finales, ustedes van a plantear si la ley da origen a un reglamento. No basta con leer, si la ley da origen a un reglamento, artículo tal. Usted tiene que ir a buscar el reglamento, porque se da la realidad lamentable en nuestro país que hay leyes que exigen que se hagan reglamentos y no se han elaborado. Entonces, no basta con que usted mire la ley que exigen que se va a hacer un reglamento, sino que también lo tiene que ir a buscar y a estudiar.
Josué Lobo, adelante. ¿O le quedó la mano levantada? Muy bien. Pregunta sobre la lectura rápida de la legislación en salud. ¿Podrían ustedes ya en el documento ubicarlos? Adelante, Josué Lobos, adelante. ¿O no? Lo había quedado levantado. Adelante entonces, Teresa Reyes. Sí, doctor, la pregunta es, las leyes están diseñadas bajo ese bosquejo, es decir, están bosquejeados de manera estándar. El objeto de una ley la encuentro en el artículo 1, digamos, el ente rector lo puedo encontrar entre los artículos 4, 3, ¿sí? Sí, A así eso me refiero, que sí, o sea, esta estructura en que están diseñadas las leyes, si son estándares, porque si es así, prácticamente eso nos ayudaría el comprender eso, ¿verdad? Que en el artículo 1 vamos a encontrar el objeto o la razón de ser del reglamento o no, de la ley, ley, de la ley. perdón, de Sí, la sí. ley, y así sucesivamente lo que nos ha estado explicando. Exacto, sí. Exacto. Ok. Pero en muchas ocasiones al personal de salud se le dificulta y está leyendo todos los considerandos, está leyendo los nombres de los diputados y le interesa saber el ente rector, ya sabe dónde irlo a buscar directamente. ¿Verdad? Karen Vanessa, adelante. Gracias, doctor. Yo sí tengo todavía un poquito de dudas con respecto a la última parte porque no me quedó del todo claro. ¿Hay alguna manera de cómo nos puede orientar, o sea, aparte de lo que nos explicó, con respecto como para encontrar si la ley que estamos leyendo va a, ¿cómo se llama? A producir lo que usted nos explicaba, ¿verdad? Como algo extra que no tenía, que no estaba antes. La instancia que da origen. Sí, eso, la extensión. Ajá. Vaya, sí, es un aspecto que ustedes tienen que revisarlo, ¿verdad? Porque hay leyes que no le dan origen a ninguna instancia. Por ejemplo, la ley de salud mental. El legislador determinó, por ejemplo, no crear una Comisión Nacional de Salud Mental, que era necesaria, ¿verdad? Pero la ley no lo contempla. Entonces usted debe de tener claro que la ley, no todas las leyes dan origen a instancias, pero la mayoría de leyes sí dan origen a instancias. Y allí usted debe de saber identificarlo. Generalmente, después del artículo 5 hasta el 15 aproximadamente, usted mira ahí, esta instancia es nueva, ¿verdad? Esta red es nueva, este banco, ¿verdad? Es nuevo, ¿verdad? De tal forma de que se pueda saber dimensionar cada una de ellas. Eso es lo que hace la diferencia de cada ley. Jocelyn Lilibet Aguillón. Sí, quizás mi pregunta era muy parecida a la de compañera Karen, porque pues, yo había escogido la ley de amor convertido en alimento, ¿verdad? Y la estaba buscando así en el orden y no solamente sale el ente rector, ¿verdad? Como tal, que es el Ministerio de Salud, que dice que todas las instituciones públicas o privadas tienen que acatar pues la ley. Y pues para seguir el ejercicio más que todo, lo busqué en la reforma de la ley de veteranos, ¿verdad? Y ahí menciona que en el artículo 13, creación del instituto. Claro, esa instancia es la que da origen, ¿verdad? Pero veamos la ley de amor convertido en alimento. ¿Qué instancia da origen la ley? Eso es lo que yo no encontré, no le encontré Más porque... abajo, mire más abajo. Los bancos de leche humana, los centros recolectores. Y
aquí ya no importa porque pensé que eso ya, como ya se salía de los artículos, ya, o sea, sí tiene que ver siempre. No, no se sale de los artículos, está mencionado por la ley. Ajá, no, sí, está en el artículo, ya está en el artículo 20 y como... Por eso Sí, puede no, usted pasar a tiene veces que, que... sí, fíjese que prácticamente todo ese paquete, creo que los asesores internacionales como que se les pasó un poquito, ¿verdad? Pero ahí está. Usted debe de saber identificarlo. La generalidad está donde yo le planteo, pero hay algunas leyes bien grandes que hasta el final ponen las instancias. Entonces usted debe de saber qué instancias administrativas nuevas da origen la ley respectiva. Y en ese caso, pues está hasta el final, ¿verdad? Hasta el artículo 20 me dice, ¿verdad? Sí, hasta el 20. Lea el artículo 20, por favor. Active su micrófono, que no se escucha. Perdón. El artículo 20 dice, los bancos de leche humana son los encargados de recolectar, analizar, pasteurizar y ejecutar los procesos de conservación, clasificación, control de calidad y distribución de leche materna para el lactante imposibilitado de recibir lactancia directa del pecho de su madre. La donación de leche humana deberá ser gratuita. Ninguna institución pública, privada o persona natural podrá establecer costo pecuniario para obtención o distribución de la misma. El Estado y todas las instituciones públicas, autónomas y privadas deberán fomentar la donación de la leche humana para las niñas y niños que no puedan tener acceso a ella. El MinSal será la única instancia responsable de asegurar la aplicación y cumplimiento de las normas de los bancos de leche humana. Muy bien, entonces esa ley da origen a los bancos de leche humana, que recordemos que ya lo traía la ley de fomento, protección, apoyo a la lactancia materna, ¿verdad? Pero debemos de tener esa claridad. Muy bien, entonces ahora ya con esta guía, usted ya queda con todas las diferencias y particularidades, pero al menos a nivel general, usted ya va a saber para qué sirve una ley, a quiénes se le va a aplicar, quién es el que garantiza que se aplique, que tiene que ser el Ministerio de Salud, las instancias que dan origen, las prohibiciones y sanciones para determinar qué sucede si hay un quebrantamiento de la ley, los procedimientos y se da origen a reglamento. De igual forma, en los instrumentos técnicos jurídicos, usted va a ir a buscar estos 5 puntos. Usted escoja cualquiera que tenga que ver con su ámbito y va a poder determinar cuál es el objeto, para qué sirve el documento, a quién se le aplica, qué instancia es la que es encargada de garantizar que se le aplique en todo el sistema, el procedimiento técnico que describe y, ojo, usted tenga mucho cuidado de no estar discutiendo documentos derogados. Debe de ponerle atención si el documento está vigente. Como recordatorio, este es el enlace para que ustedes puedan acceder al Centro Virtual de Documentación Regulatoria, que es el sitio donde están todos los instrumentos técnicos jurídicos que tiene que ver con el MinSal. Adelante, Jocelyn Serrano. Jackie Serrano. Doctor, y con las adendas, ¿cómo se puede hacer con eso? Porque veo que, digamos, hay una ley y luego dice adenda, de tal fecha adenda. No sé, como que fueran como pedacitos que sí, se son agregados. Fíjese que las adendas se aplican más a los instrumentos técnicos jurídicos y eso sí generaba un poco de desorden, ¿verdad? Porque usted que va a aplicar un instrumento técnico jurídico y no sabe que hace una semana hay una adenda, le da muy poca certeza jurídica. Durante la reforma de salud se trató que no hubiesen adendas. En los últimos quinquenios sí ha habido se ha retomado esa práctica de hacer adendas. Debe estar uno pendiente del Centro Virtual de Documentación Regulatoria si le toca un tema en especial para ver que no le hayan
agregado. Adenda es un agregado, ¿verdad? Una modificación pequeña a un instrumento técnico jurídico. Por eso es la importancia de que usted, si le han dejado una tarea, si usted tiene como responsabilidad el seguimiento de un tema en específico, corrobore, investigue, que no vaya a ser un documento derogado, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que la ley de VIH ponen la del 2001 y hay otra más reciente del 2017, ya se los había mencionado, y que es necesario estar actualizado y lo pueden buscar acá en este enlace. Es un verdadero reto, ¿verdad? Estar actualizado en el ámbito de legislación en salud. Por tanto, pues ustedes deben de saber que hay tanto una complementariedad entre la legislación en salud y el derecho sanitario. Vamos a ver el componente de derecho sanitario en el siguiente módulo de ética y derecho sanitario. Ahora hemos dado una aproximación a la legislación en salud. Hay compañeros de ustedes que ya tienen mi libro donde pueden ver la vastedad de la información y poco a poco irla estudiando para que la puedan aplicar a su ámbito gerencial. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario. ¿Alguna valoración? La práctica de cómo ustedes logren, y yo les sugiero que anoten los puntos claves, ¿verdad? Porque si no, o sea, se les va a olvidar, ¿verdad? El que ustedes pueden hacer una lectura rápida de un documento legal buscando esos 7 puntos claves, ¿verdad? Entonces, el objeto, el ámbito de aplicación, ente rector, instancia que da origen, prohibiciones y sanciones, procedimientos y si dan origen a reglamento. Y para el caso de los instrumentos técnicos jurídicos, solo son 5. El objeto, el ámbito de aplicación, instancia responsable, procedimiento técnico y la derogatoria. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Algún comentario final? Adelante, Tania Miranda. Doctor, disculpe, ¿cree que puede poner en el chat el link? Es que fíjese que lo acabo de colocar en la barra, pero me sale que no tengo acceso para la búsqueda que usted que dijo. El link del Centro Virtual de Documentación Regulatoria. Sí, doctor, por favor. Vaya, en un momento, permíteme que lo voy a extraer de la presentación y se lo voy a pegar. No vayan a desconectarse porque una vez nos salgamos ya desaparece ese comentario. Permítame. Ya se los comparto. Y es importante pues que ustedes estén chequeando, ¿verdad? Ese Centro Virtual de Documentación Regulatoria porque eso le da a ustedes la posibilidad de estar muy bien identificado, ¿verdad? Permítame un momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Mencionarles de que la trascendencia de poder garantizar el conocimiento de la legislación en salud parte sobre el hecho que es de lo principal que a ustedes le van a exigir. Y por ende, usted debe de ubicar la gran cantidad de documentos, por ejemplo, si forma parte del contenido orgánico. En las instituciones en las que usted esté laborando, trate pues siempre de ir a buscar, de ir a consultar la ley orgánica respectiva, de tal forma que usted pueda tener claridad de las exigencias, ¿verdad? Que le pueda plantear la instancia donde usted está. Por ejemplo, la ley orgánica del ISRI no existe, ¿verdad?
sino que está contemplado en el Código de Salud, todo lo que tiene que ver el ámbito orgánico del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ¿verdad? Entonces usted debe de conocer, si está en el IRRI, lo que concierne a el aspecto orgánico propiamente y buscarlo en el Código de Salud. En la ley del Consejo Superior de Salud Pública ha tenido modificaciones y ha logrado estar una parte en la ley del Consejo, otra parte en el Código, y es una situación que requiere actualización. No sé si pudieron acceder con el link, con el enlace. A mí no me da autorización, doctor. Pero espéreme, hasta yo voy a ingresar. Yo sí ingresé. Va. Quiero ver, yo ahorita estoy probando también para no. Sí, yo también. Sí, se puede. Entonces algo pasa ahí pero sí se puede. Yo le sugiero que lo peguen y lo pongan ustedes para probar más despacio. Traten de copiarlo. Yo ya hice la prueba y sí se puede acceder, ¿verdad? Así es, sí se puede. Muy bien, entonces agradecerles y cualquier aspecto nos vemos el 22, jueves 22 a la misma hora, ¿verdad? Por el mismo enlace y tómenle en cuenta todos los temas que están pendientes, ¿verdad? Muy buenas noches y cualquier situación, comuniquémonos por el aula virtual. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.